fíjate que Zenón decía, por ejemplo, que el movimiento no existe. Entonces, al estilo tuyo, decía, argumentando cosas que él le daba con la siguiente razón. Decía, a ver, si un gigante, ¿no es cierto?, quiere alcanzar una tortuga, cuando el gigante da un paso, la tortuga avanza 1 centímetro. Cuando él da 2 pasos, la tortuga 8 centímetros. Pero eso es infinito. ¿Y cómo alguien va a alcanzar el infinito? Por lo tanto, eso no existe el movimiento. Es el famoso mito de Aquiles y la tortuga. También, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando le dijeron esto a Aristóteles, dijo, muy simple, deme arco y flecha y póngase usted allá. Ahí se acabó la discusión. Se acabó el tema. No, pero yo te mencioné en algún minuto el tema de la corrupción en Chile. A ver, mira, desgraciadamente... Y tú y hemos estado ambos conversando con el fiscal Abbott. Sí. Quien es muy cercano a ti también. Sí. Pero él llegó a colocar un manto de impunidad al sistema político, cierto, imperante, y no investigó el financiamiento a las campañas políticas y cerró la puerta. Eso a mí me preocupa porque en muchos países latinoamericanos hay muchos expresidentes presos. Sí. En Argentina hay algunos que van camino a la cárcel, claro. Y en Chile se puso un manto de impunidad y eso me preocupa. ¿Ah? Mira, yo en ese tema no soy especialista y no podría afirmar bajo ningún punto de vista que esto es una responsabilidad de Jorge Autica, a quien conozco personalmente y tengo un gran aprecio. Sí, pero él dijo que llegó a eso. Sí, él lo dijo. Sí, pero no sé cómo fue, porque, a ver, uno no... No seas cómplice. No se trata de cómplice, no seas fresco. Sí. Se trata de... Yo trabajé muchísimos años en un hospital. Yeah. Y muchas cosas, el director del hospital no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero si él dijo, vengo a ponerle punto final a todas estas querellas. Él lo dijo. Bueno, pero yo no voy a discutir eso porque no es mi tema. Ya, no lo discutamos. No. Bueno, discutamos entonces con Aurelio. Sí, Aurelio del Río, cientista político de la Universidad de Bruselas. Gracias, Aurelio, por estar aquí con nosotros conversando sobre un montón de temas. Gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Oye, esta cuestión que está pasando en Estados Unidos con Trump. Yo me había quedado con lo de la corrupción. Es que no encuentro, es que un tema... A ver, por favor, sí, tu opinión. Yo creo que comparto una preocupación profunda sobre lo que está ocurriendo porque hay como una tendencia a la normalización de prácticas, digamos, que hace un tiempo podían ser escándalo, que hoy día están tan universalizadas que se empiezan a aceptar, que pero si así ha sido siempre, claro, etcétera. Y lo otro que me preocupa es que es transversal. Esto tiene que ver con personeros políticos de todas las tendencias, tiene que ver con empresas, tiene que ver desde ahí hasta, lo veo porque son temas que yo trabajo hasta en las juntas de vecinos. O sea, claro, el tráfico de ventaja a partir de la posición que uno tiene, lógico, se empieza a hacer como una forma natural de actuar. Entendiendo, tú acabas de hablar de la Junta de Vecinos, que ellos están muy vinculados a las municipalidades y las municipalidades sabemos que son foco de corrupción. También. Y nuevamente transversal. Lógico. Es preocupante cuando empiezas a uno sentir que toda la sociedad, en todos lados, desde la pequeña repartición hasta las altas esferas de ministerios de cualquier gobierno, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Porque el problema es que si esto avanza mucho, ¿cierto? Cuando le quieres dar un corte, generalmente los cortes son brutales. O se empiezan a hacer difíciles. No voy a mencionar otros países, pero Chile todavía es un país bastante normal, bastante más similar a países, digamos, de la órbita europea que a otros países latinoamericanos donde todo funciona en base a la corrupción. O sea, cualquier trámite que yo quiera hacer, claro, tengo que pagarle a varios funcionarios para tener un root de una empresa. No estoy hablando de grandes dificultades. Claro, México es uno de ellos. Pero aquí, a ver, yo diría que nosotros está también, tal vez no tan extendido, pero solapadamente sí. Es que vamos para allá, la dinámica es lo que me... Exactamente, se oiga, mire, en fin, ¿cuánto se demora esto? Qué sé yo, mira, yo tengo entendido que hay un costo, ¿no es cierto? Sí, claro, el costo son 70.000 pesos, me lo dijo una funcionaria pública. Ya, y los 70.000 pesos es para su bolsillo, no claro, por el costo real. Pero aquí lo hemos conversado en otra oportunidad. Estamos en Chile cada día más, en un país donde se ha ido perdiendo lo que significa la moral, la ética, en términos, por ejemplo, de lo que significa el hurto, lo que significa el robo, significa la estafa, significa la mentira, significa un montón de cosas, donde la gente hoy día roba, hurta y al mismo tiempo, lamentablemente, muchas de estas cosas después no pasa nada.
que eso es la sensación que hay de impunidad. Pero aquí también, tú lo mencionaste, tiene que ver con lo que es la delincuencia, ese otro tema, ¿no?, que es mucho más grave. Yo estoy hablando de la cosa de la pequeña, de la persona que en el supermercado echa y no lo quiere pagar. O sea, somos una tropa, digamos, sí, no todo, de muchos sinvergüenza, vamos a decirlo. Desde cosas chicas, ¿cierto?, el caramelo, desde otras cosas similares, hasta la gran estafa. Pero esa es la generalidad. Y cuando, cuando el tema se da en términos generales, se transforma en norma. Independientemente que hayan algunos pocos, digamos, que no lo hacen. Pero cuando la norma dice que hacen eso en los supermercados y en otros lados, quiere decir que somos un país que tiene problemas. Pero obvio, que tú mismo lo reconociste, a lo mejor tú también lo sabes. Cuando un empresario me dice, no, yo tengo que calcular entre un 5 y un 10% de robo, ¿cómo va a ser lógico que uno tenga que pensar de antemano que me van a robar así y colocarlo dentro del costo que tengo yo de la empresa? Tengo que tener eso. Entonces, eso es muy delicado. Además, a mí me duele, lo digo sinceramente, cuando aparece, oye, estos 5 chilenos presos en el extranjero por robo, por asalto, por cuánta cosa hay. Nos estamos haciendo una fama de ladrones y sinvergüenza. Menos mal, no de asesinos, pero hasta aquí vamos principalmente ladrones. Sinvergüenza, estafadores. Y eso... Cuidado, en Suecia, por ejemplo, hay letreros, tú sí, lo sabes, pues, ¿cierto? Sí. Si pilla un chileno robando, déjelo. Es parte de su cultura. Es parte de su cultura. Entonces, en España hay escuela de carteristas chilenos. Claro, pero déjelo. Entonces yo le pregunté a una persona que sabe de estos temas, ¿por qué déjelo? Porque si no lo deja, va a sacar un cuchillo y lo va a matar. Mira. Cuidado, o sea, llegan a ese punto en es bueno que los chilenos de exportación. Informado eso, ¿te fijas? Porque eso no estaba en el cálculo. Claro. Entonces hay un tema cultural acá. Tremendo. Hay un tema cultural. Cada día ha sido peor. Yo digo sinceramente, cuando yo llegué a Chile, estas cosas no eran así. No eran a esta sinvergüenzura así desatada. Sí. No era así. ¿Te acuerdas el ejemplo que te conté yo aquí? Que un camión se da vuelta, salen las botellas, que no voy a mencionar para no hacer propaganda a nadie, y aparece una camioneta y empieza a cargarla. Entonces aquí aparece, en este caso, un periodista, le dice, oiga, pero usted está aquí, está robando. No, dice, es una oportunidad que la vida me brinda. ¿Cómo va a ser la oportunidad, señor? Usted está hurtando en este sentido. Entonces hay como ya un trastoque de la cultura, digamos, con respecto a la moral y la ética. Pero perdóname, pero yo quiero entrar en un tema. La inclusión. La intrusión. Claro. Inclusión, así es. Sí. Perfecto. Porque te voy a explicar cómo partió. Bueno, Aurelio es experto en inclusión. Así es, justamente. Entonces yo quiero decir lo siguiente. En un seminario, ¿cierto?, que a mí me tocó estar ahí, me interesaba mucho el tema, entonces se planteó esto desde el punto de vista de la ley. Y había 2 subsecretarios, inclusive de su secretario actual y del anterior, y también un abogado muy, muy informado, donde mostraron, ¿cierto?, la ley de la inclusión y cómo había que hacerse, etcétera, etcétera. Cuando yo pregunté después a la salida, porque no quise, digamos, molestar a nadie, oiga, pero esto, ¿usted cómo van a hacer este minuto la diferenciación? ¿En qué término? ¿Cómo usted hace un análisis de la persona? ¿Conoce todas sus actitudes, limitaciones, etcétera? ¿Hay un estudio de eso? ¿Y un estudio de los cargos posibles que esa persona puede desarrollar? No. Y hay también una preparación para el ambiente donde va a estar. Y me dijeron, no. Y todos me confesaron que no había eso. Entonces le dije, mira, aquí hace falta, primero, crear una batería de test para evaluar a la persona, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus actitudes conservadas. Y al mismo tiempo hay que hacer lo que se llama un job analysis o bien un profesiograma de cada uno de los cargos para decir, esta persona está realmente para este cargo. Y eso, entonces, armamos un equipo donde aquí Aurelio en este minuto hace cabeza serie, junto con Pilar Martínez y Elizabeth, y entonces él también se empezó a aportar cosas y me interesa que tú cuentes un poco porque tú planteaste una cosa que los psicólogos no habíamos pensado, que es el efecto económico que esto tiene. Lógico, al incluir a las personas discapacitadas, pero indudable. Chile está perdiendo plata si no lo incluye. Es que tú eres economista también. Sí, por favor. Sí, bueno, es una ley que tiene hartos aspectos, digamos. En primer lugar, si la entendemos como un final, es bastante modesto. Pero si la vemos como un comienzo de la inclusión, es un paso gigante. ¿A qué te refieres? Porque 1% es poco. O sea, en primer lugar... Eso dice la ley. Eso lo dice, claro. Que cada 100 trabajadores, la ley exige que uno sea discapacitado. Correcto, pero solamente en empresas que estamos hablando de empresas de 200 trabajadores o más. Sí, claro.
Y sabemos que la mayor El 80% parte del son empleo pymes, lo dan claro, las pequeñas sin empresas. duda. Entonces, por eso digo, No es si suficiente. esta ley se cumpliera completamente, la gran mayoría de las personas con capacidades diferentes o con necesidades diferentes seguiría estando excluida del mercado laboral. ¿Por qué no discapacidad y capacidades diferentes? Porque discapacidad, a ver, en términos generales, claro, una persona, por ejemplo, que tiene problemas de desplazamiento es una discapacidad. Pero si la analizamos desde el punto de vista, no tiene nada, no, ¿cierto? es que si la analizamos desde el punto de vista de un empleo concreto, por ejemplo, si esa persona es programador de computación, no es un discapacitado, porque su problema de movilidad no le influye para nada en su trabajo. Claro. ¿Sabe por qué te hago esta pregunta? Sí. Porque está también la inclusión en el lenguaje y están cambiando el Correcto. lenguaje. Ah, bueno, ¿Ah? sí, eso... sí. Entonces ya no se puede decir aquellos, sino que aquellos. Sí. Y tú puedes seguir con ese tipo de situaciones. Por eso, No, claro. No, yo voy específicamente relacionado a lo que decía Giorgio. Sí. Si yo pienso en una persona y en un puesto de trabajo concreto, yo voy a hablar de discapacidad cuando esa persona no tiene las capacidades para cumplir con ese Sí, trabajo. perfecto. Pero en la vida cotidiana, cualquier persona que es sorda, que tiene problemas de movilidad, que no sé, que le falta un brazo, evidentemente es una discapacidad porque le complica su cotidianeidad. pero es una una serie de mejor cosas. capacidad distinta. Perfecto, Ajá. diferente. Eso es lo físico. Yo te doy una mental. ¿Sí? Una mental. Por ejemplo, ¿cierto? Un joven débil mental. Entonces, él tiene ya una discapacidad eventualmente intelectual. ¿Y qué hacemos con él? Entonces, fíjate que te voy a dar un ejemplo clásico que me tocó verlo cuando yo en esa época estaba haciendo práctica, de que había una empresa que fabricaba ampolletas. Pero resulta que muchas de las ampolletas se las devolvían porque no estaban en buenas condiciones. Entonces me acuerdo que hicimos todo un estudio y dijimos, ¿sabe qué más? Contrate discapacitados mentales. Casi me mató el gerente general, me dijo que si yo era el discapacitado. Dijo, ¿cómo se le ocurre tratar débil mental aquí? ¿Qué pasó? Que dije, hagamos la prueba. Al contratar niños, eran jóvenes, con limitaciones intelectuales, para él que la ampolleta se prendiera y se apagara era todo un esfuerzo que tenía que hacerlo, claro. y por lo tanto no falló nunca más una ampolleta. Claro. Y en cambio, si coloca una persona muy inteligente, poco nada está pensando en la polola, está pensando que hace el fin de semana. Por eso que tenía tanta devolución en esa época, estaba hablando de ese entonces. Pero lo que tú dijiste en un comienzo es súper importante entonces, tener la capacidad para evaluar a esa persona, Eso, ¿cierto? fundamental. Para saber dónde colocarla, en Pero función de su fundamental. Hay otro capacidad ejemplo, distinta, digamos. hay otro ejemplo del mismo tipo que yo creo que a todos nos ha tocado. Hay una cadena de comida rápida Eso. Que ellos traen sus políticas desde Estados Unidos y las aplican en todos los países donde se instalan. McDonald's. McDonald's. Es muy común ver personas con síndrome de Down trabajando en el aseo del salón, digamos, de las mesas, y lo hacen mucho mejor que las otras personas. Porque para ellos es un tema que la mesa quede limpia, Claro. qué sé yo. Los otros están con el WhatsApp y están pensando en el partido, en el fin de semana, porque es una lata. Sí, lógico. Y entonces, de ahí vamos al tema económico. O sea, la ley de inclusión, es importante que logremos hacer entender que no es un impuesto, no es una carga, no es una de estas como bolas de fierro que le ponían a los presos para la empresa. Puede ser... Lo podemos transformar en un aporte. Lo podemos transformar en un aporte directamente en cuanto a la persona que esté, si hay un buen match entre la persona, sus capacidades y el puesto de trabajo que va a ocupar. Eso es el primer punto, que puede incluso ser hasta más productivo que una persona que no tenga esas discapacidades. Y además, por el lado de la responsabilidad social empresarial, evidentemente el que no solamente si yo cumplo con el 1%, o si tengo menos de 200 trabajadores y tengo 2, 3%, eso es una señal que estoy dando potente hacia mis stakeholders, hacia mis proveedores, hacia mis clientes, hacia el resto de los trabajadores, y voy contribuyendo a hacer una sociedad mejor. Y esto... Pero eso desde el punto de vista laboral estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, los ciudadanos, los consumidores, ¿cómo toleramos que nos atienda o alguna persona con discapacidad trabaje en una empresa a la cual nosotros compramos el servicio? ¿Tenemos la cultura incorporada, no? ¿Me explico? Sí, yo creo que como el ejemplo que yo te daba recién, chocó yo creo hace 20 años un poco, pero hoy día
Es más natural. Es más natural. No creo que a nadie le choque negativamente llegar a un lugar donde la recepcionista está en una silla de ruedas. No creo que nadie diga, pero esto es una mala atención. Yo creo más bien al contrario. Por eso, ¿cuál es tu evaluación? ¿Tu evaluación es positiva? Yo creo que es positiva. Que es positiva en términos de imagen corporativa, es positiva. Sí, además hay otra cosa, que esa persona, dos aspectos más. Uno, va a ganar su plata y se siente muy útil frente a la sociedad, que está colaborando y contribuyendo. Se valida. Y al mismo tiempo no está en la casa, te fijas, sintiéndose como un paria, que en el fondo él es una carga. Entonces tiene muchas ventajas porque esa persona no solamente aporta, sino su estado de ánimo cambia, la familia. Entonces hay muchas cosas que son beneficiosas. Creo que en promedio, culturalmente, no estamos preparados nosotros. No importa, tenemos que partir como sociedad, ¿cierto? Hay que partir. Para incluirlo y aceptarlo. Sí, en general. Claro. ¿Tú tienes una visión distinta a la mía? Yo creo que en general hay de todo. Todavía causa reticencia. Yo lo he visto, lo he notado yo. Ya, es posible. Yo he notado, yo tengo una apreciación mixta, digamos. Yo creo que hay valoraciones positivas y valoraciones, digamos, sobre todo en las generaciones menores, que ni siquiera es un tema para ellos. Y otros que sí puede provocar un rechazo. Pero las sociedades avanzan así. Hace, no sé, 40 años atrás, 50 años atrás... la mujer no votaba. Claro, la mujer entraba a la universidad y era muy mal vista. O la gente de raza negra caminaba por la cuadra. La gente cruzaba, claro. La vereda al frente. Fíjate lo que tú dices. O que las mujeres manejaran. Sí. En Arabia ahí ahora, ahora recién pueden manejar. Sí, hasta hace un par de años eran como 20 latigazos por manejar. El castigo en Arabia Saudita. Sí. Pero se tiene que ver con la identidad, ¿cierto? La identidad sexual. Sí. Y creo que en ese aspecto, digamos, todavía tenemos mucho que avanzar. Sí, por supuesto. Pero es que es un poco lo mismo que yo partía con el tema de la ley de inclusión. Si uno considera las cosas de una manera estática, nos deprimimos. Si la vida es un permanente cambio, permanente. Hay mucho que avanzar todavía en términos de género, de igualdad de género, pero hay que ver todo lo que se ha avanzado. Como tú hablas de igualdad de género, creo que es un error, hay que hablar de equidad. Claro, pero no, cuando hablo de igualdad, hablo de igualdad de derechos, por supuesto. Se tiende a confundir, ¿cierto? Estamos hablando de igualdad de derechos. Hace rato que estaba hablando de eso. Tiende a confundir, hay que ser muy cuidadoso. No somos equidad iguales. de género, sí, las mismas oportunidades, pero iguales nunca vamos a ser, digamos. No, pues, gracias a Dios. Me imagino. No, y además sería un poquito abusivo incluso con las mujeres, porque tendrían, no sé, que jugar fútbol contra nosotros. Lógico. Ellos tienen habilidades que pueden ser superiores a las nuestras, digamos. Por supuesto. En motricidad fina. Dentro de eso... Nosotros solamente las superamos en fuerza, a algunas, no todas. El resto nos ganan en todo, digamos. Yo te voy a dar un ejemplo, a propósito de que hace un programa atrás hablamos de la esquizofrenia. Fíjate, el Hospital Salvador yo estaba a cargo de todo lo que era, digamos, problemas que se estaban dando humanos dentro del hospital. Y entonces me dice en ese minuto el director del hospital, mira, tengo un problema muy serio. Tengo una esquizofrénica que la hemos colocado donde están la limpieza de todo lo que sea las marmitas, para que ella trabaje en la cocina porque no sabemos dónde ponerla. Pero desgraciadamente nos ha creado un problema, porque está obsesionada con la limpieza, que la marmita que está a medio, porque tiene que darle de comer al resto de la gente, las bota. Y limpia todo así, pero obsesivamente. Y en eso yo ya había había recibido, una petición de lo que era el laboratorio de sangre. Decía, tengo un problema serio y aquí no hay caso, no logro que las pipetas y todo eso están impecables. Le dije, te tengo la persona, pero es rara, por favor no le hagáis caso. Entonces llegó a la semana, me dijo, nunca en mi vida había tenido las pipetas y todo, pero impecable. Pero chita, qué rara la niña, ¿no? Claro, porque eso es lo que hemos visto otras veces, no miraba la cara, te fijas, típico el esquizofrénico, no. Pero ¿tenía rasgos esquizofrénicos esa persona? Esquizofrenia. Esquizofrenia. No, esquizofrenia, estoy hablando de una esquizofrenia. Una persona obsesiva, ¿no? No, estoy hablando de una esquizofrenia. Bien. Te fijas que en ese minuto, ella entonces, su rasgo obsesivo dentro de la esquizofrenia me sirvió justamente porque para ella era
una cosa muy importante tener esto extremadamente limpio. Lo que tú Entonces, dices lo que era un defecto pasó a ser una virtud. Sí, pero sin embargo tú dijiste, o sea, hay que darle tiempo, ¿cierto? Hay que hacer un estudio a esa persona para saber cómo colocar. Sí. Y nosotros, por experiencia, sabemos que eso el Estado no está calificado ni capacitado para hacerlo. Sí. Y tampoco tiene interés en hacerlo, si no miremos el Sename nomás. Así es. ¿Ah? Así Entonces, es. ¿cómo se da ese paso? Por eso existimos nosotros. ¿Ya? Pero ustedes también requieren de recursos para eso. Bueno, pero eso debe ser una alianza, digamos, nosotros... Pero si somos los privados los que tenemos que mover eso con la empresa, Claro, por supuesto. Y los empresarios. Y no solo con la empresa, también con el gobierno. O sea, sería un poquito extraño que el gobierno diga a todos los que tengan más de 200 trabajadores tienen que tener un 1% de personas discapacitadas y que el Estado no lo haga. Debiera hacerlo también, y no solo hacerlo, sino que debiera liderar. La diferencia entre mandar y liderar a mí siempre me importa. O sea, mandar, yo me siento y digo, hagan esto, hagan lo otro. Liderar es que yo me hago parte de lo que estamos haciendo. Lo que pasa, lo que ocurre, discúlpame, según la estadística, existen más de 2 millones de personas con capacidades distintas o discapacitados, digamos. ¿Ah? Estamos hablando del 13% de la población. No es poca gente, o sea, atender a ese grupo, ¿cierto?, de chilenos requiere de recursos, ¿cierto? Requiere también de una estructura que no la visualizo yo en este minuto. Pero, a ver, aquí justamente, como te dije al comienzo, Aurelio, Pilar Martínez y otros, estamos justamente para llegar al gobierno y decirle, nosotros desde lo privado le ofrecemos esta alternativa y le queremos echar a andar. Y tenemos como el visto bueno de usted. Te vas a encontrar con un problema gigantesco, que son los partidos políticos. Y los partidos políticos van a querer participar de esto y se va a transformar, ¿saben en qué o no? En el Sename. El Sename, escúchame, el Sename, pero claro, son instituciones donde cuando hay recursos se meten los partidos políticos inmediatamente. No, pero si los recursos, no le estoy pidiendo los recursos yo al gobierno, estoy pidiendo solamente el apoyo, porque los recursos los van a dar los mismos empresarios cuando yo le garantice que le voy a seleccionar a la persona y para se la voy que a esto colocar funcione, en Ducado. no tienen que participar los partidos políticos. Ah, no. Pero si se meten... Pero si no tiene nada que ver los partidos políticos. No tiene nada que ver. Es que es súper importante. No, mira, estamos tan lejos de eso. Voy a dar un ejemplo similar al que daba Giorgio. Yo asesorando una empresa de aseo industrial, por otras razones todavía no se hablaba de esta ley de inclusión, pero en las licitaciones hay puntajes que se otorgan por ejemplo, tener personas discapacitadas en la plantilla de la empresa. Me comuniqué con una fundación que trata de insertar personas con discapacidad de distinto tipo y tomamos una persona que era esquizofrénico, estaba totalmente tratado, controlado y qué sé yo, era para aseo industrial, era porque trabajaban puras mujeres y había que mover máquinas que son muy pesadas y este tipo era un toro. Porque tomaba las abrillantadoras con una mano y las movía como si fueran un florero. Y partió impecable. Y ahí quedó. Y resulta que un tiempo después, 2 meses después, nos llaman del cliente diciendo que esta persona se pasaba todo el día encerrado en la oficina, jugando con el teléfono, porque faltó lo que ahora entendemos, que es necesario no solamente ubicar a la persona adecuada en el trabajo adecuado, sino que hay que hacer una preparación del ambiente laboral en que va a estar, hay que hacer un seguimiento de esa persona. Claro. Es un trabajo importante, pero yo creo que uno de los incentivos más importantes para un empresario son los incentivos tributarios para contratar a personas con capacidades distintas. ¿Sí? Y está dispuesto el Estado, lo han conversado ustedes, han tanteado el terreno, para pero que te agradezco la idea. Te agradezco la idea, es fundamental. Pero te agradezco, bueno, tú eres empresario, tú nos puedes ayudar con la idea, justamente que a mí no se me había ocurrido. Pero por el momento, si tú tienes más de 200 trabajadores, tienes que cumplir con la norma. Claro. Que ya es un incentivo porque la multa te va a salir más cara que... Pero si un empresario tiene incentivos tributarios para contratar gente, te aseguro que va a ser más de 1 por cada 100. Claro, así debería ser. Buen punto. Lógico. Muy buen punto, buen aporte. Para que lo vayamos incluyendo también. Claro. O no solo tributarios, por ejemplo, el incentivo de que en las licitaciones públicas se otorgue puntaje. Por ejemplo, bien. También. Bien. Eso algunos, bueno, más que públicas, el caso que yo hablo son universidades que tienen una cultura según un las poco cifras más... que yo manejo, bueno, me acuerdo mucho, lo vi en algún minuto, más del 80% de las personas discapacitadas son cesantes.
Pero claro. O sea, mira la cifra, mira la cifra. Eso es grave, grave, grave. Por eso que Sí, con efectivamente eso es, el 80%. Porque aquí hay una cosa que me recordé para que Y esas personas están en su casa, sin hacer pues, nada, ese es el problema. sin capacitarse, Claro, sin nada, tener la posibilidad de tener ingresos para que ayude a la familia. Eso. Y el tema psicológico, se sienten disminuidos absolutamente frente a los demás. O sea, es un círculo vicioso tremendo. Y el Estado no se ha hecho cargo, por lo menos el Estado chileno, ¿cierto? Por eso que en el índice de desarrollo humano, los noruegos están en el número 1, porque en este tema, ¿cierto?, son los más capos. ¿Ah? En el tema de inclusión, olvídate, todo tipo de inclusión. ¿Y no les va mal No, económicamente? les va mal. Y nosotros, no, por el contrario, porque son gente que produce y tienen poder adquisitivo, pagan impuestos, todo un círculo virtuoso. Sí, po. Y Chile por eso está en el número 40 del índice de desarrollo humano. Claro. Pues nos falta mucho todavía. Ahora, hay una cosa curiosa que me acordé en este minuto, algo totalmente distinto que lo quiero mencionar, nunca había tenido ocasión de mencionarlo aquí. En China, por ejemplo, preguntamos, ¿qué hacen en este minuto ustedes con los discapacitados mentales, en este caso bien concreto, con los... Bipolares, esquizofrénicos. los Down? ¿Qué hacen ustedes con los Down? Y la respuesta me dejó helado. Aquí no nacen los Down. Claro, bueno. Entonces no hay problema. No hay Claro, problema. da para pensar, digamos, ¿qué hace con los niños con síndrome de Down? No nacen. No los dejan hacer. Claro, no lo dejan hacer. No nacen. Me dijo, no, aquí no tenemos, dijo. No nacen. Bueno, China es el paladín, digamos, de la violación de los derechos humanos. Bueno, pero te estoy diciendo cómo de repente hay otro tipo de cultura, ¿te fijas? Que nada que ver. Y ahí entraría eventualmente un tema que no quiero tomar hoy día, que es el tema del aborto. A propósito, que otro día lo vamos a tomar de nuevo. Porque es un temazo eso que está todavía muy presente. Pero quiero sacarte el partido a ti. Tú con toda tu experiencia justamente en este tipo de cosas, ¿qué nos quiere aportar ahora aquí con nosotros? De lo que tú has pensado por ti mismo y tú has que has ido reflexionando sobre este tema. Sí, es un poco por donde iba tu Eso. inquietud. Aquí claramente hay tres actores protagónicos. Uno son las personas discapacitadas, que van a insertarse en el mundo laboral, que es mucho más que un sueldo, como decía muy bien Giorgio. O sea, es un cambio completo en su vida, dentro del trabajo y en su familia, en su núcleo, ante el mismo. Dos, las empresas que van a contratar a estas personas, con las cuales también hay que trabajar. Y tres, el gobierno que actúa de dos formas. Uno, actúa como el impulsor de la medida, el que debe hacer la fiscalización, las eventuales certificaciones de que las personas están cumpliendo, etcétera, y donde, como tú decías, están muy en pañales. O sea, no está claro cómo vamos a definir exactamente una persona con discapacidades. Por ejemplo, alguien que tenga problemas de habla, que sea un tartamudo extremo. Sabemos que si va a una entrevista de trabajo, lo más probable es que en pie, y ya de ahí está eliminado. Perdón, Aurelio, aunque no, ¿el tartamudo está considerado una persona con habilidad distinta? Es que son cosas que quedan por definir. Pero en el mercado laboral, Falta. en el mercado laboral claramente discrimina. en una entrevista de trabajo, aunque su trabajo vaya a ser de otro tipo, que no va a ser quizás ni de locutor, quizás no influye para nada, o una persona digitador, digamos, está todo el día claro. digitando. Da lo mismo que se tartamudo. Lógico, Sí. lógico. Entonces hay que avanzar todavía en la definición de las discapacidades, porque hay desde las mínimas hasta discapacidades muy extremas. Lógico, que también tienen su lugar en nuestra sociedad, digamos, en el mundo laboral. Pensemos No sobra nadie. Pero pensemos en Stephen Hawking. Claro. Y como decía, que algún defecto puede ser virtud, depende cómo se dé la persona y el cargo eventualmente que va a ocupar. Pero Así mira, es. lo que yo veo, ¿cierto?